Descubierto. Los increíbles duelos aéreos que transformaron la historia de combate en WW2. El sol brillaba intensamente sobre el pequeño pueblo andaluz, mientras Miguel, un joven ingeniero aeronáutico de 28 años, se perdía en su mundo de metal y sueños. Desde su taller, el aroma del aceite impregnaba el aire, mientras sus manos temblorosas pero decididas esbozaban un revolucionario diseño de avión de combate. Los murmullos de escepticismo le rodeaban. Sus colegas le veían como un chico de pueblo, guerrillero de aires quijotescos. En el fondo, esa mirada de desprecio le enardecía la sangre. Cada burla era un puñal que se clavaba en su orgullo. ¿Cómo podría demostrarles que su sueño era más que una quimera? Miguel sentía el peso de la presión, el eco de la duda martillando su mente. Nunca lo lograrás, no eres suficiente. Así, el calor del verano se convirtió en una carga sobre sus hombros, mientras su abuela, doña Rosario, con su amor incondicional, le recordaba que el esfuerzo y la dignidad del trabajo honesto siempre brillan más que cualquier apodo ilustre. Sin embargo, sus palabras se perdían en un mar tempestuoso de inseguridades y miedos que lo acechaban como sombras. ¿Y si, por fin, llegara el día en que su valía se desvaneciera en la nada y lo que había soñado se convirtiera en una simple ilusión? El viento trajo consigo a don Sebastián, un anciano piloto de guerra, quien, como un faro en medio de la tormenta, brindó a Miguel su sabiduría y experiencias. En sus largas charlas en la plaza, Miguel empezó a toparse con un legado familiar oculto, su abuelo, un aviador reconocido, un héroe. Lo que antes le parecía una historia lejana se tornaba en un fuego que encendía su alma. Pero la presión se intensificaba al pensar que con cada revelación su propio fracaso pesaría más. ¿Podría realmente ser el artista de su destino o caería en el olvido como tantos antes que él? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras el día de la competencia se acercaba, la ansiedad brotaba dentro de él. Todos sus esfuerzos culminarían ahí, estampados en un prototipo que podría estar a la altura de las grandes potencias. Pero una serie de extraños sabotajes amenazaba su trabajo y su autoestima. Cada golpe en la estructura de su sueño parecía un eco de sus peores temores, y en esas noches sin descanso, la desesperación comenzó a apoderarse de su mente. ¿Valdrá la pena?, se preguntaba en susurros con cada pieza que ajustaba. ¿Qué pasaría si al final nada cuajara y todo su esfuerzo fuera en vano? La inquietud crecía como un volcán a punto de estallar. El momento de presentarse ante el jurado se acercaba y su corazón latía de manera irregular. Las miradas burlonas y escépticas que había enfrentado se transformaban en un monstruo que lo achicaba aún más. «Eres solo un niño de pueblo», resonaba una voz en su cabeza, mientras él intentaba recordar la sabiduría de su abuela, el legado de su abuelo. Cada segundo era un grillete en sus pensamientos, una carga que le recordaba que el verdadero desafío no era solo el diseño, sino su mismo valor. El día tan esperado llegaba y la tensión era insoportable. Miguel miraba a su alrededor, observando a sus competidores, figuras imponentes con apellidos ilustres. La atmósfera se embriagaba de nerviosismo, como un trueno a punto de desatarse. En ese momento, un escalofrío lo recorrió. ¿Podría este niño de pueblo desafiar el destino que otros habían tejido para él? En el aire, un grito interno emergió. No podía rendirse. La angustia lo abrazaba mientras su prototipo resonaba en su mente. Todos los esfuerzos, los sacrificios,
estaban a punto de ser puestos a prueba. ¿Podría encontrar en su interior la fuerza necesaria para volar o caerían sus sueños en el abismo de la mediocridad? Miguel respiró hondo, sintiendo cómo el aire fresco de la mañana chocaba con sus ansias contraídas. Su prototipo de avión aguardaba en el hangar, imponente y vulnerable al mismo tiempo. Cada tornillo, cada línea del diseño representaba no solo su trabajo, sino también su esencia. Había dedicado días y noches a forjar un nuevo concepto, uno que espejeaba sus propios miedos y esperanzas. Pero allí, en esa competencia, la realidad se presentaba como un desafío monumental. Con cada paso hacia el hangar, los ecos de burlas llenaban su mente. Sin embargo, también recordó las palabras de don Sebastián, quien le había insistido en que la verdadera valentía era enfrentarse a uno mismo. Miguel tomó su prototipo como quien sostiene un artefacto sagrado y lo acarició, sintiendo como su propio pulso latía al compás de la máquina que había creado. A pesar de las dudas, una chispa se avivó en él. Podría no ser perfecto, pero era suyo. Mientras se preparaba para la presentación, uno de sus contrincantes, un hombre corpulento con un gesto despectivo, se acercó y soltó una risa burlona. «¿Tu abuelita diseñó eso?», inquirió con una mueca de desprecio. El comentario penetró como un dardo, pero en lugar de rendirse, algo despertó en Miguel. En su mente, las palabras de su abuela surgieron como un mantra: «El esfuerzo vale más que la burla». Sin responder, Miguel se centró en su prototipo, pronunciando mentalmente cada detalle mientras su corazón se alineaba con la intención de su trabajo. El momento de volar llegó. Con manos firmes y una mente clara, Miguel se deslizó dentro de la cabina. Las luces titilaban, y con cada indicador que se encendía, sentía que la incredulidad de aquellos que lo rodeaban encajaba como un rompecabezas. Este era su instante para demostrar que su sueño no era un espejismo, sino una realidad que podía tomar forma en el aire. Al despegar, una mezcla de temor y euforia se apoderó de él. El zumbido de los motores resonaba en sus oídos, y mientras la tierra se alejaba, la adicción a la libertad se encendía en su interior. Pero los recuerdos de las ojeras acumuladas en sus noches de trabajo acechaban, recordándole el esfuerzo sin igual al que había sido sometido. En la altura, comprendía que no solo enfrentaría a sus rivales, sino también la imagen que de él habían construido. Cada maniobra requería precisión y un control mental que había luchado por cultivar. A medida que el cielo sobre él se oscurecía con la sombra de los competidores acelerando, Miguel reveló una maniobra arriesgada que había desarrollado en secreto. Con fe en su diseño, giró con determinación, ejecutando un giro que dejó a quienes lo miraban boquiabiertos. Pero el riesgo también entrañaba una mayor posibilidad de caída. La incertidumbre invadió su mente. Si erraba, no solo sería una derrota, sino una confirmación de su peor temor, el fracaso, la pérdida de valor frente a sus competidores y a sí mismo. Mientras la sensación de libertad aumentaba, los murmullos del escepticismo se transformaron en nubes de vapor en su mente. Aquí, en los aires que una vez parecieron inalcanzables, sentía que su destino se definía. Aquel giro no era solo una maniobra, era una elección. Al tomarla, Miguel empezó a entender que, más allá del deseo de ser un gran ingeniero, aquello que realmente volaba dentro de él era su propia valentía para enfrentar sus demonios. Pero al descender, un nuevo ecosistema de rivalidades comenzó a desplegarse. Un competidor en particular, que había detectado el giro como una amenaza, decidía actuar. La competición apenas comenzaba, y Miguel tendría que enfrentar adversidades que pondrían a prueba no solo su ingenio, sino la integridad de su propio ser. En sus manos sostenía el peso de la historia. Debía prepararse para un duelo que reconfiguraría no solo su carrera, sino también quién era realmente. Justo cuando la adrenalina comenzaba a desvanecerse, una advertencia sonó en su radio. Las palabras resonaron con la claridad de un trueno. «Cuidado, tienes un competidor que se cierne peligrosamente sobre ti». La tensión en su pecho se agudizaba, mientras la competencia despertaba de nuevo. La lucha por demostrar su valía apenas comenzaba. Miguel escuchó la advertencia en su radio y un escalofrío recorrió su espalda. La voz sonaba preocupada, casi alarmada, y eso solo intensificaba su ya palpable ansiedad. En ese momento, la competencia se transformó de un simple reto a una lucha por su propia identidad. Ya no se trataba solo de demostrar que era un buen ingeniero, se trataba de desafiar las limitaciones que se había impuesto con sus propias dudas.
Sus manos temblaban ligeramente sobre el volante, mientras mantenía la vista fija en el competidor que se acercaba. Con cada metro que lo separaba del otro avión, Miguel sentía cómo sus inseguridades comenzaban a aflorar. ¿Y si no estaba listo? Un instante de vacilación podría significar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Pero entonces recordó el sacrificio detrás de cada esfuerzo, las noches insomnes, las montañas de diseños descartados. Había puesto todo en este proyecto, y no iba a dejar que el miedo le robara lo que había construido. Miguel ajustó su postura. Su mente comenzó a analizar la situación desde un enfoque diferente. Más que una amenaza, el competidor se estaba convirtiendo en su maestro. Había algo que aprender de cada maniobra, de cada estrategia que su rival usara. Cuanto más rápido pensara, más preparado estaría para lo que venía. En un giro inesperado, todos los obstáculos que había enfrentado anteriormente cobraron sentido. Eran lecciones disfrazadas de adversidades. La mirada de Miguel se fijó en la pista que cedía bajo el rugido de los motores. Su rival estaba a punto de ejecutar una maniobra, una que podría forzar a Miguel a actuar con rapidez. Sin apresurarse, analizó cada posible movimiento, como si trazara una hoja de ruta mental. Se recordó a sí mismo que no solo era un competidor, sino el diseñador de su propio destino. A medida que el otro avión se posicionaba, la adrenalina escupía fuego por sus venas. Antes de que pudiera pensar en lo que estaba en juego, lanzó su avión hacia la izquierda, esquivando con destreza un intento de sobrepasarlo. La maniobra era arriesgada. Sus instintos clamaban que tenía que mantener el curso, pero no podía rendirse. Aquí, en el corazón del desafío, con la rivalidad sonando como una campana, estaba apenas empezando a comprender el verdadero significado de la lucha. Esa no era solo su batalla externa. Cada movimiento era un diálogo interno que lo empujaba hacia su versión ideal. Mientras esquivaba el competidor, sintió que su confianza se disparaba, como si cada revés que había enfrentado en su trayectoria profesional se reescribiera en ese instante. No solo estaba luchando contra un oponente, estaba derrotando sus propios límites. La espina dorsal de su determinación se fortalecía con cada maniobra que hacía. Ya no temía el rechazo. Al mismo tiempo, percibió que la competencia era un juego fluido, un baile que exigía tanto ingenio como coraje. Cada deslizamiento del avión era una prueba de perspicacia y creatividad. Le quedaba un largo camino por recorrer, pero en esa colaboración de estrategias, despertaban nuevas facetas de su ser que hasta ese momento habían permanecido dormidas. Y justo cuando su mente se llenaba de claridad, una voz interrumpió su cadena de pensamientos. «Miguel, prepárate». El competidor que tenías detrás ahora está a la altura de tu ala. Está usando tus movimientos a su favor. La voz sonó impotente, como un eco de lo que podría ser su fracaso. Sin embargo, en ese instante de crisis, Miguel encontró la calma entre la tormenta mental. Había una frase que don Sebastián le había repetido en aquellos días introspectivos. La presión no hace que el carbón se convierta en diamante, sino que ya está en el interior. Miguel sabía que la competencia podía desmoronarlo, pero quizás también podía transformarlo. Había elegido no solo volar su avión, sino desafiar la atmósfera de su propia existencia. Con los motores rugiendo a todo su potencial, Miguel tomó una decisión aparentemente insensata. Se adelantó, aumentando la velocidad, decidido a sorprender no solo a sus competidores, sino a sí mismo. La siguiente jugada podría cambiar el rumbo de la competencia, pero en su interior, Miguel sabía que lo más importante era que esa decisión podría reconfigurar no solo su historia, sino la forma en que se veía a sí mismo. En un instante, la medida de su valentía se contextualizaba. La única manera de crecer era enfrentando el miedo directamente. Cuando su avión atravesó las nubes, una nueva sensación de determinación llenó su pecho, dejando atrás el eco de la duda. Mientras se adentraba en las posibilidades, Miguel comprendió que el verdadero vuelo apenas comenzaba. La pregunta que resonaba en su mente era, ¿podría realmente consolidar su valentía ante el caos inminente que se avecinaba? Miguel sintió cómo la presión se intensificaba a medida que su avión ascendía, cortando las nubes como si cada paso hacia adelante fuera un acto de rebeldía contra sus miedos. La maniobra imprevista que había decidido ejecutar lo colocaba en un lugar incierto, un abismo de posibilidades que al mismo tiempo lo llenaba de adrenalina y de incertidumbre. Mientras luchaba por mantener el control, su mente comenzó a divagar entre lo que significaba cada faceta de esta competencia.
Todo en su vida había sido moldeado por la necesidad de sobresalir. La sombra de la duda lo había seguido desde sus primeros días en la academia. Recordó a sus compañeros, aquellos que parecían tener el don natural que él deseaba, esos que, a pesar de sus fracasos, nunca titubearon. Pero lo que realmente necesitaba comprender era que su travesía había estado definida por su dedicación, por la responsabilidad que asumió ante cada diseño, cada proyecto que había abortado con la esperanza de algo mejor. Estas eran las bases de su talento, una habilidad que podía combinar el ingenio técnico con la creatividad. A medida que navegaba a través del aire, el rival a su lado comenzaba a imitar sus movimientos. ¿Estaba realmente aprendiendo de él o era un reflejo de sus propios miedos? Miguel lo vio girar a la derecha, y en un acto casi instintivo se contrarrestó, moviéndose hacia la izquierda con más agilidad. La lucha no solo era física, también era mental. Cada decisión que tomaba tenía que estar alineada con lo que deseaba llegar a ser. Por un momento, sintió una oleada de duda. ¿Era suficiente su empeño? ¿Podía realmente transformarse en el ingeniero brillante que había imaginado? Pero en lugar de retroceder, Miguel se recordó a sí mismo que el camino hacia la grandeza no era lineal, sino un laberinto de experiencias y desafíos. Cada error representaba una lección, no un final. Esta competencia era un alto de la vida que formaba parte de su evolución. A medida que se concentraba, quizás había algo más que debiera estar buscando. El manejo de no solo su avión, sino de su entorno. Su rival había comenzado como un oponente, pero ahora Miguel debía verlo como parte de su proceso de aprendizaje. Una sinfonía caótica en la que cada piloto interpretaba su propia sonata entre el ruido ensordecedor de los motores. Había un profundo poder en esa comprensión. Si dejaba de considerar su competidor como una amenaza y comenzaba a pensar en él como un compañero en esta danza aérea, quizás podría encontrar una sinergia que transformara más que solo su resultado. Con este nuevo enfoque, las maniobras de su contrincante dejaron de ser simplemente un desafío a superar. Cada movimiento podía ser una oportunidad para aprender, para adaptar su diseño en tiempo real. Cada curva y cada aceleración convertidos en conocimiento aplicable a su pasión. El avión de Miguel siguió desafiando la gravedad, y allí, elevado sobre el resto, vislumbró algo más que solo la victoria. Vio el horizonte que lo atravesaba, donde los límites eran el único obstáculo que quedaba por vencer. Con cada drástica inclinación, su confianza creció de forma exponencial, despertando una parte de su esencia que había estado dormida durante demasiado tiempo. Pero justo cuando el desenlace parecía tomar forma, un giro inesperado frunció el ceño de Miguel. Su volante comenzó a vibrar, un aviso escalofriante que lo obligó a actuar rápidamente. La alteración era una advertencia de que algo no iba bien. Las palabras de don Sebastián resonaron en su mente. La totalización de un piloto no está en volar, sino en saber cuándo aterrizar. En ese instante, Miguel se dio cuenta de que no solo se estaba jugando su futuro, sino que también debía explorar hasta dónde podría llevarlo su valentía. Mientras evaluaba la situación crítica, sabía que el desenlace de esta competencia estaría más allá de cualquier victoria momentánea. Tendría que lidiar no solo con su habilidad, sino con la forma en que enfrentar su propia fragilidad. Podría despojarse de sus temores para descubrir talentos ocultos que aún no había revelado. Lo que estaba en juego era mucho más que un trofeo. Era una carta de identidad que tenía el potencial de definirlo para siempre. Así, Miguel giró su cabeza hacia el horizonte, cada nube susurrándole sueños no explorados. Sería capaz de capitalizar este momento de crisis, transformando su vulnerabilidad en una nueva fortaleza. La veracidad de su lucha apenas comenzaba. La vibración del volante se intensificó, llevando a Miguel a un dilema que exigía su atención inmediata. Con el tiempo marcando el ritmo de su respiración y su mente como un tornado de pensamientos contradictorios, decidió que debía actuar. No era solo la estabilidad de su avión lo que estaba en juego. Su futuro, una construcción frágil y en desarrollo, pendía de un hilo. Este desafío no se trataba de ganar una carrera, sino de enfrentarse a sí mismo, a sus límites y sobre todo a sus fantasmas. Concentró sus sentidos y analizó el entorno. La cabina se convirtió en un espacio de introspección. ¿Qué vulnerabilidades había estado evadiendo? Había aprendido a controlar su avión, pero había aprendido a gestionar sus emociones, su miedo al fracaso. La respuesta era clara. Había evitado profundizar en la verdad que lo mantenía en pie, los miedos que a veces le robaban el sueño por la noche. Mientras sus manos luchaban por aferrarse al control, su mente se enfocó en los amplios paisajes que se extendían más allá de su vuelo. Tomó una respiración profunda, una pausa en medio del caos que lo rodeaba. La visión de llegar a ser un ingeniero del aire, uno que nunca se contentara con menos que los límites de su potencial, empezaron a cristalizarse en su interior. En aquel instante, su percepción se amplió,
no solo era un piloto frente a su rival, sino un aprendiz desafiando las corrientes invisibles que lo ataban a la mediocridad. Miguel recordó cómo cada diseño que había creado no era solo un trabajo mecánico, sino una extensión de su ser. La vibración del volante, el ruido ensordecedor, todo formaba parte de un lenguaje que solo él podía descifrar. Esa misma presión, que inicialmente lo había paralizado, empezó a transformarse en una fuente de energía. Comprendió que podía cambiar su relación con el miedo y la incertidumbre. Esa chispa de autocrecimiento lo encendió. Aprovechando la crisis, Miguel cerró los ojos por un instante, todavía consciente de los controles, mientras hacía un balance interior. De repente, los errores del pasado que tan pesadamente llevaban su carga se convertían en escalones hacia algo más grande. Ya no se imaginaba como un competidor corriendo tras el trofeo, sino como un innovador en el aire, utilizando cada experiencia, buena o mala, para esculpir su respuesta. Pero al abrir los ojos, se dio cuenta de que su rival lo había alcanzado, cada movimiento sincronizado en un complicado baile aéreo. La competición se volvía aún más intensa, y su mente buscaba cómo aprovechar esa energía, cómo crear algo constructivo de la presión del momento. La sinergia que había vislumbrado antes ahora parecía inevitable. No podía ver a su rival como un adversario deshumanizado, sino como un compañero potencial en su viaje de desarrollo profesional. Miguel tomó una decisión audaz. Usaría la maniobra del rival a su favor. Se adaptó, alteró su curso en un movimiento fluido que desvió la vibración de su volante. Con un giro inesperado, la pista se despejó ante él, y el avión recuperó la estabilidad. Su mente bulliciosa encontró calma en el caos, eligiendo ver lo que había antes, el futuro que podía construir no solo con sus habilidades, sino también con la aceptación de sus debilidades. Tenía que enfrentar sus propios demonios, su historia de inseguridades no resueltas. La competencia no se trataba solo del combate con su rival, sino con el hombre que estaba dispuesto a ser. Mientras el avión surcaba el cielo, una nueva misión se formaba en su mente. ¿Podría transformar este vuelo en el catalizador para un cambio más profundo dentro de sí mismo? La pregunta lo impulsaba hacia adelante, mientras se preparaba para un nuevo giro que definiría no solo el resultado de este desafío, sino el camino que quería tomar en su vida profesional. Estaba a punto de experimentar una revelación sobre su potencial, pero el viaje apenas comenzaba. El eco de su decisión resonaba en su mente. Debía enfrentarse a sus limitaciones y recordar que no se trataba solo de pilotar, sino de volar hacia la versión más auténtica de sí mismo. Todo lo que había aprendido, cada tropiezo, lo había forjado, y en este preciso momento, la verdad de su esencia pedía ser liberada. Con un horizonte inmenso e inexplorado delante, sabía que el verdadero reto no solo solidificaría su camino como piloto, sino que lo prepararía para confrontar la vida tal como se presentaba. ¿Estaría preparado para dar ese salto trascendental que cambiaría todo lo que conocía sobre sí mismo? La respuesta estaba a solo un giro de distancia. Miguel sintió un leve escalofrío cuando el horizonte se volvió nítido tras el turbulento giro. La euforia de la maniobra había dejado de ser una respuesta instintiva y se había convertido en una afirmación de su crecimiento. Cada segundo parecía amplificarse, mientras su mente procesaba la complejidad de lo que acababa de vivir. No era solo un vuelo, era una nueva etapa en su vida profesional. Con el motor rugiendo en un ritmo sereno, Miguel empezó a analizar cada componente del vuelo de una manera renovada. La idea de que el desafío era tanto interno como externo emergió con claridad. Las dudas continuaban latiendo en su interior, pero ahora parecían más comprensibles. Se preguntó cómo había llegado a este punto de epifanía en medio de la competencia. ¿Era un resultado del trauma personal que había llevado consigo? Mientras surcaba el cielo, comenzó a reflexionar sobre todas las veces que había sucumbido al miedo, cuando las expectativas lo habían paralizado. Recordó esas noches oscuras, llenas de ansiedad, y decidió que no podía permitir que esos recuerdos lo definieran. Su historia estaba aún por escribirse, y él tenía la pluma en mano. Esa realización profunda comenzó a moldear su enfoque hacia la competencia. No podía permitir que el resultado de la carrera se convirtiera en la medida de su valía. Miguel se dio cuenta de que el verdadero premio sería la transformación interna, el crecimiento que resultaría de cada vuelo, de cada enfrentamiento con sus propias limitaciones. Esa afirmación, a pesar de lo aterrador que podía sonar, le dio una claridad que nunca antes había sentido. Sintiendo una oleada de determinación, se propuso mantener la mente despejada y abierta. No pensaba en lo que su rival haría, sino en cómo podría utilizar cualquier movimiento para su beneficio. Se estaba convirtiendo en un estratega aéreo, viendo el panorama desde una nueva altura. Era un juego psíquico,
un duelo entre la mente y el cuerpo, donde cada decisión debía ser ponderada con sinceridad. Al observar a su rival, Miguel se dio cuenta de que también estaba enfrentando sus propios demonios. Ambos navegaban a través de un campo de batalla invisible que iba más allá del avión y el piloto. Ese reconocimiento lo llevó a una idea atractiva. ¿Y si en lugar de ver al otro como un enemigo, lo considerara como un espejo que reflejaba sus propios miedos y capacidades? Con cada maniobra que realizaba, Miguel abrigaba esta nueva perspectiva. Era un viaje hacia la autorrealización y el dominio de las circunstancias. Su rival podía ser una fuente de inspiración, en vez de un obstáculo. Fue entonces cuando una chispa de inspiración se encendió en su mente. Podría encontrar un camino hacia la cooperación aún en medio de la competencia. Podría ambos aprender uno del otro. La idea de una conexión simbiótica lo fascinó. Mientras se acercaban a la recta final, Miguel comenzó a planear una maniobra audaz que podría no solo ayudarlo a ganar, sino también a abrir la puerta a una colaboración inesperada. Se sentía preparado para darlo todo, pero también había un deseo de trascender las limitaciones de la rivalidad. Con un giro decidido, Miguel aplicó su estrategia. La oportunidad surgió, y en lugar de simplemente intentar adelantarse, buscó un ángulo que pudiera beneficiar a ambos. La posibilidad de que su rival lo siguiera en este vuelo compartido encendió un nuevo tipo de adrenalina en él. El cielo, antiguo e inmenso, parecía llenarse de potencial no solo para él, sino para todos aquellos que buscaban volar más alto. Un nuevo nivel de comprensión se avecinaba, uno donde la competencia y la colaboración podían coexistir. Pero en ese momento de revelación, una nube oscura se acercó de repente, asemejando un presagio de los desafíos que aún tenían que enfrentar. Las turbulencias comenzaron a sacudir su avión, y la conjetura de lo que había aprendido se cuestionó abruptamente. ¿Sería capaz de lo que aspiraba? La presión aumentaba, y el vuelo que anteriormente parecía una liberación, ahora se transformaba en una necesidad urgente de actuar, de demostrar que no solo estaba listo para desafiar el cielo, sino también su propia naturaleza humana. La emoción se cerró con fuerza en su pecho, su viaje personal estaba lejos de terminar, y la revelación que había abrazado acababa de comenzar a materializarse. En medio de la tormenta que se avecinaba, donde se entrelazaban el miedo y la determinación, una pregunta lo atravesó. ¿Podría realmente redefinir su camino profesional mientras se enfrentaba a la tempestad que se avecinaba? La respuesta exigía su valiente determinación. La turbulencia se intensificó, un recordatorio palpable de que el cielo, aunque vasto, también podía ser traicionero. Miguel sujetó con firmeza el control, mientras su corazón latía con una mezcla de adrenalina y miedo. Cada sacudida era un eco de las inseguridades que había luchado por dejar atrás. A medida que su avión danzaba en la tempestad, reflexionó sobre lo que significaba realmente luchar contra sus propios límites. Era un combate constante, interno y externo, una batalla que no solo se libraba en el aire, sino también en su mente. A medida que luchaba contra las fuerzas de la naturaleza, Miguel sintió que la presión de la competencia se transformaba en una especie de propósito. Recordó el rostro de su rival, quien también había sido moldeado por su propia historia de retos. A través de la distancia y el estruendo de los motores, la visión de una posible colaboración se intensificó. ¿Qué pasaría si, en lugar de ver a su oponente como una barrera, decidiera verlo como un compañero de vuelo? La idea lo cautivó. La posibilidad de unir sus esfuerzos podría de hecho ser más poderosa que el intento individual de prevalecer. Mientras se esforzaba por mantener el control del avión en medio del caos, un nuevo dilema se presentó ante él. La maniobra que había planeado podía no resultar como había imaginado. La colaboración requería una comunicación y un entendimiento que no estaban garantizados. En un vuelo extremo como este, no podía permanecer abstracto en sus pensamientos. Tenía que actuar, y debía hacerlo rápidamente. Con la mente nublada por la presión, analizó cada estrategia en sus posibilidades. Con un ángulo de ataque diferente, podría intentar una maniobra que no solo lo beneficiara a él, sino también al otro piloto. En su mente se formó un plan temporal, un gesto arriesgado, que en cualquier momento podría tornarse en un movimiento de desafío. Pero había algo en su corazón que decía que valía la pena. Aunque la incertidumbre lo embargaba,
Había una chispa de esperanza en asumir esa responsabilidad, un no rendirse al adversario. Sin embargo, el rugido del motor y las vibraciones continuas de la avioneta le recordaban que debían actuar ahora. El tiempo no se detendría por sus dudas. Miguel apretó los labios y se preparó para ejecutar su idea. Sabía que debía ser audaz, pues si se quedaba pasivo, podría perder no solo la carrera, sino también la oportunidad de demostrar su evolución personal. Con un último suspiro profundo, el fuego de su determinación lo impulsó hacia adelante. Su avión se posicionó intencionalmente detrás del adversario, un movimiento enlazado a la oportunidad de seguir a su rival, creando un espacio para la sincronización. Uniendo fuerzas, ambos podrían atravesar la tormenta juntos. Era un paso que desafiaba la noción habitual de competencia, donde el camino hacia el triunfo casi siempre significaba dejar atrás a los demás. Pero también planteaba riesgos. Podría fracasar, provocar un accidente o incluso caer en la tentación de conocer de nuevo el miedo. Mientras sus corazones palpitaban al unísono, Miguel sintió cómo todo se resumía en una sola decisión. Su viaje personal estaba 2 veces interconectado con el camino del otro. En un mundo donde todos competían para ser el mejor, había encontrado espacio para descubrir lo mejor en otro. Pero el siguiente instante estaba cargado de incertidumbre. Frente a él, una tormenta se avecinaba, oscura e imponente. La conexión que buscaba con su rival iba más allá de las nubes y el tiempo. Era cuestión de comprensión y empatía. El pensamiento se afianzó en su mente. ¿Sería suficiente esta conexión para superar el vendaval inminente, o sería la competencia quien finalmente dictara su destino? Al borde del abismo, con el cielo tempestuoso gritando a su alrededor, algo dentro de Miguel se revelaba. La próxima elección era más que una maniobra estratégica. Era un momento crucial, en el que podría establecer no solo su futuro, sino también un nuevo capítulo en su crecimiento personal. Podría arriesgarse a unir fuerzas en lugar de dividirlas. Tenía el valor de mostrar que la verdadera fortaleza radica en la autenticidad compartida. El instante de la verdad se acercaba, y con su mano firme en el control, la pregunta resonaba en su mente. ¿Sería capaz de desafiarse a sí mismo y encontrar un terreno de entendimiento en medio del caos? La respuesta, marcada por las acciones que estaban a punto de desplegarse, podría cambiar no solo su destino, sino también a de su rival. La última vuelta estaba por completarse, y el futuro se encontraba al borde del abismo, esperando a que Miguel decidiera cómo enfrentarlo. La tempestad rugía mientras Miguel se preparaba para concretar su audaz estrategia. El ruido ensordecedor del viento y los motores apenas le permitía pensar con claridad, y cada vez que las turbulencias sacudían el avión, su determinación se aferraba más a la idea de colaborar con su rival. Aceptar esa verdad lo obligaba a replantearse la naturaleza de la competencia, y en ese instante crítico, su enfoque se transformó de un deseo de vencer a un anhelo profundo de conexión. Cuando la distancia entre ambos aviones se cerró, Miguel sintió cómo la adrenalina comenzaba a fluir por sus venas. Era el momento. Con un movimiento ágil, se posicionó en la estela del otro piloto, buscando su ritmo, un momento compartido donde ambos pudieran sortear el desafío de la tormenta. La intención era clara: crear un vórtice que facilitara el paso a ambos y al mismo tiempo permitirles fortalecer su vínculo. Sin embargo, la creciente presión de la situación lo instó a escudriñar dentro de sí. ¿Podría realmente depender de otro piloto? ¿De un rival que, hasta unos momentos antes, era visto como una amenaza directa? Esta era su batalla interna más feroz: el deseo de confianza en uno mismo enfrentándose a la vulnerabilidad de confiar en otro. Reflexionó sobre todas las veces que había mantenido la guardia alta, la lucha por demostrar que estaba a la altura. Pero ahora, en vez de solo demostrar su capacidad, estaba dispuesto a mostrar una faceta genuina de su ser. Concentrándose, Miguel tomó una decisión. Su mente se iluminó con la idea de que la cooperación podría conducir a resultados inesperados y sorprendentes. Si lograban coordinar sus maniobras, podrían atravesar la tormenta y emerger triunfantes. No solo sobre las nubes, sino también sobre sus propias dudas internas. Enfrentar el reto con su rival a la par daba sentido a su viaje, lo elevaba a un nuevo horizonte de posibilidades. Lanzando una mirada hacia el panel de control, calculó la altitud, la velocidad y la distancia. Mediante una serie de movimientos sincronizados, entrelazó su avión con el del otro piloto,
utilizando las corrientes de aire para darles un empujón. Un momento más y podrían estar juntos en un vuelo más seguro. La tensión era palpable, y la confianza en sí mismo comenzó a encenderse desde el fondo de su ser. Pero de repente algo inusual sucedió. Su rival giró bruscamente, dispuesto a ejecutar una maniobra que podría desestabilizarlos a ambos. La sorpresa lo tomó desprevenido, y la frustración casi se apoderó de él. ¿Por qué una acción tan arriesgada y egoísta en un instante que debería ser colaborativo? Miguel sintió cómo sus pensamientos oscilaban entre la decepción y la necesidad de adaptarse rápidamente. Aquello era una prueba de sus límites, no solo como piloto, sino como ser humano. Aprender a compartir el cielo y ser vulnerable ante otro no era simplemente cuestión de técnica, era un viaje hacia la aceptación de la incertidumbre. Mientras el silencio tenso se encadenaba, una chispa de claridad iluminó su mente. Volver a centrarse en la conexión, en un gesto genuino que pudiera redirigir la rosca de la competencia. Tomando un respiro profundo, decidió emitir una comunicación clara, una señal que no solo invitaba a su rival a la colaboración, sino que también reafirmaba su intención de volar juntos, no uno contra el otro. La expresión de la colaboración corría en sus venas, y en ese momento, Miguel comprendió que su desarrollo personal requería más que solo conquistar miedos internos. Cada decisión contaba, y la oportunidad de crecer, de desafiar viejas creencias, dependía de cómo eligiera enfrentarse a esta nueva dinámica. El eco de su propia voz resonó en su mente. ¿Sería suficiente su sinceridad y audacia para reunirse y superar lo que estaba a punto de venir? La tormenta acechaba con tenacidad, y el verdadero desenlace de esta historia cobraría vida ante sus ojos. ¿Lograrían transformar la adversidad en una oportunidad? ¿O dejarían que el miedo dictara su rumbo? La respuesta estaba flotando en el aire, lista para revelarse en el próximo giro de los acontecimientos. La incertidumbre crecía en el aire mientras Miguel transmitía su mensaje, haciéndose eco en la cabina del otro piloto. La respuesta, sin embargo, no llegó en forma de una maniobra calculada, sino más bien como un cambio abrupto en el rumbo, reforzando el conflicto interior que le atormentaba. El giro inesperado lo sacó de su zona de confort. Sentía que había lanzado una cuerda hacia la reconciliación, pero esta había sido ignorada. Eso le golpeó con la fuerza de un rayo. Ese instante se convirtió en una interrogante abrumadora. ¿Por qué le dolía tanto el desinterés de su rival? No se trataba solo de una estrategia en el aire. Era un reflejo de sus propias inseguridades. Había tomado la decisión de abrirse, de dar un paso hacia lo desconocido, y ahora su vulnerabilidad se sentía como una espada de doble filo. Ana, su mentora, siempre le decía que el crecimiento personal se fragua en la adversidad. No obstante, esto parecía un examen donde ni el tiempo ni el espacio proporcionaban una respuesta clara. La tormenta seguía rugiendo, y su rival, con su despliegue arriesgado de habilidades, parecía ajeno a su lucha interna. A pesar de ello, Miguel sabía que lo que estaba en juego iba más allá del cielo. Era una batalla destinada a redefinir su propio ser. Al perder la sincronización, Miguel tuvo que reaccionar con ágil destreza. Su mente comenzó a analizar cada posible movimiento, cada giro que estaba por venir. Había una lección implícita: aprender a navegar por la confusión sin perder la calma. Justo cuando pensaba que el caos era insuperable, una idea revolucionaria surgió en su mente. No podía controlar las acciones del otro, pero podía ajustar su barco a las corrientes. Él enfocó su visibilidad en el horizonte, y no en su rival. En ese instante, la correcta toma de decisiones lo guiaba. Se trataba de encontrar su propia silenciosa competencia dentro del ruido ensordecedor. Miguel empezó a respirar de manera más profunda y consciente, aceptando la imperfección del planteamiento que había hecho. La confianza en sí misma volvió a asomarse, imprevista pero bien recibida. Sus dedos bailaban sobre los controles, y comprendió que estaba en su derecho de buscar la libertad de vuelo, sin tener que depender de otro, aprovechando la tormenta a su favor. Mientras dominaba su aeronave, la conexión que había intentado crear al principio no se había desvanecido. Solo se había transformado en una pregunta más amplia sobre la naturaleza de la camaradería y el trabajo en equipo. Poder solo no era suficiente. No eres solo tu propio rival, pensó Miguel. También eres parte de algo más grande. Esta revelación le permitió soltar el peso de la competencia,
convirtiéndola en una herramienta para su desarrollo personal. Lo que antes había visto como un obstáculo, ahora se convertía en un peldaño hacia un estilo de vida más colaborativo. El viento se fortificó, y Miguel, en lugar de luchar contra él, se inclinó hacia adelante. Estiró los límites de su potencial, permitiendo que la psique olímpica que había estado ocultando floreciera como una flor en primavera. No se trataba solo de superar a su rival, sino de conectar con la esencia misma de lo que significa ser un piloto, un competidor genuino dispuesto a crecer. Reconoció que cada momento de incertidumbre podría transformarse en una oportunidad de aprendizaje. Con una nueva resolución, comenzó a ejecutar maniobras audaces, tomando riesgos que previamente le hubieran parecido insensatos. Sabía que la tormenta estaba lejos de terminar, pero sus acciones ahora eran decisivas. Cada ajuste del joystick era un reflejo no solo de su habilidad, sino del profundo viaje de autodescubrimiento. Sería suficiente su transformación interna para enfrentar el verdadero desafío que se avecinaba. La tormenta rugía más fuerte que nunca. Sus garras afiladas raspaban la calma que él había cultivado. Aquella batalla por el dominio del cielo había evolucionado en un verdadero conflicto por encontrar sentido, conexión y autenticidad en su propia existencia. Lo que estaba por venir se definiría en la próxima maniobra, un giro inesperado en su historia, donde podría descubrir que había más en juego que solo su triunfo personal. Miguel sintió una oleada de determinación atravesar su ser, mientras surcaba las turbulencias. La tormenta a su alrededor parecía reflejar la batalla interna que había enfrentado durante toda su vida. Sin embargo, en lugar de dejarse arrastrar por la tempestad, decidió aprovecharla como una oportunidad de aprendizaje. Había alcanzado un nuevo nivel de autoconfianza, comprendiendo que su crecimiento personal dependía de su habilidad para navegar no solo por el cielo, sino también por las adversidades. Cada sacudida del avión era un eco de los desafíos que había superado. Su mente se mantenía clara, enfocada no solo en ganar, sino en convertirse en el piloto que siempre había querido ser. Miró hacia el horizonte y recordó las palabras de su abuelo, el héroe que lo había inspirado. El cielo no es el límite, es solo el comienzo. En ese momento, Miguel decidió que no podía quedar atrapado en la idea de que su rivalidad era un obstáculo. Debía verle como una oportunidad de mejora. A medida que se aproximaba a la inminente tormenta, se acordó de la importancia de la colaboración. Pensó en cómo, en lugar de ver a su competidor como una amenaza, podría encontrar formas de trabajar juntos. La visión de crear sinergia entre ellos se transformó en un impulso, una idea que lo dejó sin aliento. Si ambos podían enfrentarse a la adversidad en equipo, quizás saldrían no solo victoriosos, sino también transformados. Con una chispa de inspiración, estableció un contacto visual con el otro piloto, una mirada que transmitía intenciones. Podemos hacerlo juntos. La navegación se tornó más intensa, pero Miguel se mantuvo firme. Con una precisión milimétrica, comenzó a ejecutar maniobras conocidas, pero siempre con un matiz de audacia. En lugar de anticipar cada acción de su rival como una amenaza, decidió integrarse a la danza de su vuelo. En cada viraje, en cada ajuste, sentía una conexión con el otro piloto, una asociación que desdibujaba las líneas de la competencia. Con cada movimiento, Miguel se sintió más ligero. La presión y el miedo que lo habían acompañado como sombras a lo largo de su camino empezaron a disiparse. Había aprendido que su verdadero valor no residía en ser el mejor, sino en ser auténtico con uno mismo. Mientras volaban, poderosos y juntos, estaba listo para hacer frente al desafío de la tormenta, no como rivales, sino como compañeros de vuelo. La tormenta se intensificó y sus aviones empezaron a temblar bajo los embates del viento. Sin embargo, Miguel no se sintió solo. Al contrario, la presencia de su rival a su lado le brindó una nueva perspectiva. Juntos, en un giro audaz, desafiaron las corrientes hacia el punto más alto. Fue ahí, en medio de la tempestad, donde Miguel descubrió su verdadero potencial. La maniobra que había comenzado como una búsqueda de reconocimiento se transformó en un acto de bravura y colaboración, una expresión de su crecimiento interno. Sintió una paz profunda mientras sus manos trabajaban con la máquina que había creado.
Había superado sus propios miedos, sintiendo la fuerza de alguien que estaba listo para enfrentar el mundo. Al salir de la tormenta, el cielo comenzó a despejarse, revelando una brillante luz que iluminaba su trayectoria. Finalmente, al aterrizar, Miguel no solo sintió el triunfo del vuelo, había conquistado su inseguridad y levantado su espíritu. La conexión que había establecido con su rival, la capacidad de encontrar una sinergia en medio de la competencia, era el verdadero logro. Se convirtió en el ingeniero que siempre había deseado ser, no solo en sus capacidades técnicas, sino en su humanidad. El jurado, observando desde el suelo, no podía ignorar la transformación que habían presenciado en el aire. Aclamaciones estallaron mientras Miguel descendía, uniendo no solo a los competidores, sino a un mundo deseoso de comprender que la colaboración puede elevar incluso a los corazones más audaces. Miguel se dio cuenta de que su viaje no solo había sido acerca de volar, sino sobre descubrir la valentía de ser vulnerable. En cada maniobra había encontrado su lugar en el cielo y en la vida. Su éxito no se medía solo por un trofeo, sino por la valentía y autenticidad que había abrazado. Ahora, con un futuro brillante por delante, estaba decidido a seguir desafiando los límites. Miguel miró hacia el horizonte, sintiendo una confianza sólida dentro de sí, sabiendo que su historia era solo el comienzo. La transformación era clara, no solo un ingeniero, sino un piloto que había aprendido a volar libremente en el vasto cielo de sus sueños. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesita ver esta conclusión. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar su apoyo. Sus historias de superación personal están esperando.